Enredando las mañanas. Les cuento que Martín es un productor agroecológico. Por supuesto, no solamente él, sino su familia y una cantidad de compañeras y compañeros. Es productor agroecológico, pero fundamentalmente Martín es un militante, no es de estas personas que piensan en salvarse solo, sino es un militante cotidiano y permanente por otro tipo de vida, por una vida totalmente sustentable, por una vida sana, pero aparte un militante por decir que el capitalismo y la otra vida no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Entonces nos interesaba mucho porque anoche le consultábamos a Martín, bueno, cómo en medio arrancamos escuchando un audio de Julio Gambina, que es economista, un economista marxista, pero queríamos escuchar también la otra pata de cómo producir sustentablemente, de forma autogestiva, en medio de esta inflación creciente. Entonces nos parecía que Martín nos podía comentar y nos podía hacer un reconto porque si bien hoy, o sea, siempre la adquisición de este tipo de productos son mucho más sanos, por supuesto, pero siempre se encarece un poco la cadena de valor porque obviamente no tiene una mano industrializada, sino que es mucho más artesanal. Queríamos le consultábamos a Martín ayer, bueno, cómo sostener esta cadena del alimento saludable, la cadena del trabajo autogestivo en medio de esta inflación. Así que, si te parece, Mati, vamos rapidísimo, porque vamos a tomarnos como 5 minutos más y nos van a matar, pero vamos rapidísimo a escuchar el audio de Martín. Enredando las mañanas. Muy buenos días. Ante nada, muchísimas gracias por la posibilidad de poder expresar un problema muy importante de coyuntura y de estructura, en definitiva, porque cuando hablamos de producir alimentos en el marco de la lucha por la soberanía alimentaria, es decir, desde la vereda de enfrente del agronegocio, las familias de pequeños productores, de la agricultura familiar, de la economía solidaria, que presupone o prefigura otra realidad, que sea posible un consumo más organizado, más político de parte de la gente, que haya una distribución más solidaria, con cadenas cortas, y sin especulación y sin acumulación, y que haya una producción de carácter autogestivo y no corporativo. Uno siempre plantea que se podrían producir alimentos de esa manera, y hay experiencias de algunos movimientos campesinos, algunos movimientos indígenas, algunos movimientos cooperativos, de los cuales nosotros formamos parte, que hacen todo lo posible por llevar adelante este tipo de experiencias, lamentablemente en un marco adverso y muy desgastante. Entonces, tal vez dar ejemplos concretos permite ser más didácticos en esto de que se pueda comprender, ¿no?, en la situación en la cual están todas estas compañeras y compañeros que tratan de producir alimentos sanos y soberanos. Porque cuando vos tenés en el desarrollo de la macroeconomía capitalista que presupone y que lleva adelante, ¿no?, un gobierno como este, o como el anterior, o como el anterior, o como el que va a venir, que son gobiernos que defienden la lógica capitalista, con un precio del maíz diferenciado, porque la presión de los dueños del agronegocio hace de que tengan un dólar soja, un dólar maíz, que implica que solo las grandes corporaciones que producen cerdos, pollos, huevos, puedan dominar de alguna manera algún costo en función del maíz y en función de la soja. Recordemos que los alimentos balanceados se basan en un 70% de maíz, 30% de algún derivado de soja. Manejan volúmenes muy grandes y pueden manejar algún costo de producción
que por supuesto deviene de un último producto final de mala calidad, lleno de antibióticos, agrotóxicos, promotores de crecimiento, hormonas y lo que ya sabemos, ¿no? El tema es que la familia pequeña productora no tiene posibilidad de acceder a esos volúmenes de compra o a ese maíz, y a veces se hace muy difícil hacer el maíz propio, porque para hacer un maíz propio necesitas maquinaria, más tierra. Estamos hablando de que hay dificultades hasta del acceso a la tierra, no solamente del acceso a la maquinaria. Entonces, muchas veces el insumo maíz termina siendo un insumo externo. A precio dólar. ¿Cómo se produce un huevo de calidad sin agrotóxicos con un maíz a precio dólar? Es un brete muy complejo, pero lo mismo pasa con los elaboradores. Hoy la fruticultura o la puesta en valor de una fruta convertida en un dulce se topa también con monopolios como los de los fabricantes de tapas y frascos de vidrio, ¿no? Entonces no se puede manejar un precio final al consumidor cuando no hay precio de frascos y tapas, por más de que tengas el árbol frutal atrás de tu casa, en el campo. Y ni hablar el azúcar, que tiene un triste devenir, ¿no? Con grandes corporaciones que manejan el azúcar en Argentina, y que también, siendo un insumo importantísimo para la fabricación de dulces y conservas, termina impactando directamente en el precio final de lo que una pequeña cooperativa o una pequeña familia productora puede ofrecer al consumidor. En síntesis, se hacen los esfuerzos necesarios para poder producir verduras, huevos, pollos, conservas, harinas, lo que fuera que podamos ofrecer al consumidor en términos de un horizonte de soberanía alimentaria, pero estamos muy atrasados en los puestos de trinchera. La verdad que está cada vez más lejos la discusión del acceso a la tierra, está muy difícil acceder a maquinaria, está muy complicado producir un producto sano, seguro y soberano, ¿no? Por supuesto que vamos a seguir resistiendo, tejiendo redes y pensando que el cooperativismo y que la lucha contra el agronegocio nos va a permitir tener la posibilidad a futuro de poder ofrecer este tipo de producciones. Y necesitamos, por supuesto, de los consumidores. Sin consumidores organizados y politizados en términos de poder sostener estas transformaciones en los nichos de producción, va a ser bastante imposible la transformación, ¿no? El cambio para mejor de este tema que estamos hablando. Bueno, quisimos dar dos ejemplos básicos de las dificultades que tenemos para la producción. Estamos, por supuesto, a disposición de las preguntas que sean necesarias, desde Granja La Carolina, acá a las afueras de Rosario, en la cooperativa Encuentro de Productores Rurales, que conforman la red de comercio justo del litoral. Muchísimas gracias, compas. Hasta luego. Enredando las mañanas. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Martín Montiel de la Red de Comercio Justo del Litoral. Enredando las mañanas.